El fin de G-Unit no solo fue un tema de época donde simplemente dejaron de ser relevantes a nivel musical. Esto fue más allá, o mejor dicho más adentro, ya que una de las principales causas de la caída del grupo fueron las peleas internas entre miembros. En este caso lo definiríamos como 50 Cent versus miembros de G-Unit. Esta es la segunda parte del video donde hablé sobre el ascenso y la caída del grupo. Si aún no lo has visto, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. 50 Cent se ha caracterizado como un villano en el rap. Acumula una lista de enemigos que incluye a todos, desde raperos superestrellas, magnates de los medios y capos de la droga. Incluso ex compañeros han sido víctimas de su ira, ya que el general de la unidad G ha pasado los últimos años peleando con los ex miembros de la tripulación. El último más sonado ha sido con Buck. Se ha convertido en una disputa a gran escala que se centra en escándalos sexuales, eliminación de videos musicales y disputas monetarias. Todo comenzó en el año 2004. La disputa entre 50 Cent y The Game comenzó como una lucha de poder entre dos perros alfas. Cuando Game firmó con Dr. Dre en 2003, 50 no solo era la estrella más grande del sello, sino también uno de los raperos más populares del mundo. Más tarde ese año, durante la producción del álbum debut de G-Unit, Beg for Mercy, Dr. Dre y el CEO de Interscope, Jimmy Iovine, decidieron que The Game se uniría al grupo, comercializándolo como un nuevo miembro leal del campo de 50 Cent. 50 Cent fue contratado para trabajar en el álbum debut de The Game, The Documentary, comenzando así la fricción que finalmente se convertiría en beef. A partir de ahí, con Aftermath apoyando a su nuevo miembro, 50 dijo que se sentía descuidado, ya que su segundo LP de Massacre, originalmente programado para su lanzamiento el 18 de febrero, fue retrasado un mes para acomodar el debut de la discográfica principal The Game. En enero de 2005, The Documentary debutó en el número 1 en el Billboard 200. 50 Cent apareció en 3 canciones, incluido el tercer sencillo del LP, Hate It or Love It, que demostró una química interesante entre las dos estrellas jóvenes más importantes del hip hop. En ese momento parecía una unión perfecta, pero solo un mes después todo se derrumbaría. 50 Cent en ese momento estaba en una pelea con Nas y en una entrevista The Game le dijo a Hot 97 que iba a hacer una canción con el rival de 50, Nas, y explicó que él no tenía intención de involucrarse en sus peleas con Jadakiss y Fat Joe. Unos días después, el 28 de febrero de 2005, 50 se presentó en Hot 97, listo para comenzar una guerra, acompañado por Tony Yayo, Joel Van y Olivia. 50 expulsó a The Game de G-Unit en vivo y dijo que sentía que The Game era desleal. 50 no dudó en afirmar que él estaba ganando más dinero con The Documentary que el propio Game y que él escribió más coros de lo que se le atribuían. Luego de esas declaraciones, The Game y su equipo llegaron a Hot 97 mientras G-Unit todavía estaba en el aire. No se les permitió ingresar al edificio. De esta manera empezó un tiroteo afuera de la estación de radio que dejó a un hombre herido. El programa fue interrumpido de forma audible y la entrevista con 50 Cent terminó abruptamente. Menos de 2 meses después de aplastar públicamente su beef con 50 en una función benéfica en Harlem en marzo, The Game reavivó la disputa en junio cuando comenzó una campaña G-Unit. Posteriormente sacó su mixtape You Know What It Is Volumen 3. La canción más destacada de la cinta fue 300 Bands Running, intentando terminar la carrera de G-Unit con un verso interminable de 14 minutos. La canción estaba llena de golpes a 50 Cent y miembros del grupo. Durante la segunda mitad de 2005, The Game lanzaría otro mixtape más, Stop Snitching, Stop Lying, dirigido a criticar a su antiguo equipo. Año 2006, después de criticar a The Game en el video musical de Piggy Bank, que muestra al rapero como el señor cara de papa, 50 Cent finalmente respondió en el disco con Not Rich Style Lying. El título por sí solo es posiblemente tan bueno como la pista real,
que sirve como una respuesta cómica al mixtape de The Game, así como una parodia de su propio álbum debut. Un año después, 50 Cent le devolvió el favor a The Game de la canción 300 Bands Running, con la obra de arte de su mixtape de julio de 2006, G-Unit Radio Parte 21, Hate It or Love It, que incluye una foto de The Game en un club de striptease. Año 2008, el papel de Young Buck en G-Unit se había disminuido notablemente. Había aparecido con menos frecuencia en los mixtapes del equipo y estaba completamente ausente de su último lanzamiento, Return of the Body Snatcher, que se lanzó en febrero de 2008. Al igual que con The Game, la abrupta salida de Buck se produjo después de que habló abiertamente sobre el interior del grupo en una entrevista con XXL en mayo de 2008. El 7 de abril, pocas semanas después de que se publicara la entrevista, 50 Cent expulsó oficialmente a Young Buck de G-Unit en vivo en el aire en el programa matutino de Hot 97. Después de sacar públicamente a Young Buck de G-Unit en vivo en el aire, 50 Cent publicó una conversación telefónica grabada de una discusión entre los dos, donde se escuchaba a Buck pedir perdón por sus malas acciones mientras rompía a llorar, diciendo frases como: "Tengo entendido que me desvié del camino. No sé qué hacer. Un negro solo quiere que la familia se mantenga unida. Sé que estoy fuera de lugar. No quiero que me saques de la tripulación. Honestamente, solo estoy tratando de hacerte feliz". Un día después de que llegó a internet, Young Buck tomó represalias con Tape Conversation, apuntando directamente a 50 y rapeando: "Mira lo que haces, 50. Solo lo hace por obtener fama. Grabó mi llamada telefónica cuando hablé desde el corazón. Eso fue hace un año. Eso fue una broma desde el principio". Año 2009. A pesar de varios intentos de disculpa por parte de The Game, 50 demostró que todavía guardaba rencor hacia el ex miembro de G-Unit a finales de 2009 en su cuarto álbum de estudio, Before I Self-Destruct. La canción So Disrespectful contó con algunos versos dirigidos a un puñado de enemigos, incluidos Young Buck y su ex novia, pero guardó la mayor parte de su veneno para The Game. 50 terminó el primer verso rapeando: "Vamos Game, nunca serás mi igual. Tus amigos disparan a los perros, mis amigos disparan a la gente. Mira, yo soy lo que tú nunca serás". Año 2010. Ni siquiera el protegido de 50, Lloyd Banks, ha sido inmune a su ira. La relación entre 50 y Banks tuvo su inconveniente en la cima de la década, ya que 50 Cent primero tuiteó su decepción con Lloyd Banks porque este no quería que Eminem apareciera en su tercer álbum de estudio. En una serie de tweets, 50 se atribuyó el mérito de la carrera de Banks y expresó su decepción como líder de G-Unit, amenazándolo con lanzar una grabación de 50 y Eminem confrontando a Banks en el backstage. 50 Cent tiró una serie de tweets diciendo: "Ahora esta es la razón por la que ya no estoy jodiendo con estos niggas. Consigo que Eminem esté en el álbum de Banks y este dice que no lo quiere en él. Debería dispararle a este negro que está jodiendo con mi dinero. Sabía que no debería haber jodido con estos idiotas. ¿Cómo vas a decir que no quieres al más grande? Hice rico a estos negros. Debería dispararle a este negro. Esto es una locura". Año 2012. 50 Cent denuncia públicamente a sus afiliados por su trabajo. Durante un periodo en el que no habló con Lloyd Banks y Tony Yayo, 50 explicó por qué no estaba satisfecho con el enfoque de creación de ninguno de los dos. En una entrevista con XXL le dijo: "Se sientan ahí y solo esperan. Tienes que entrar y hacerlo por ellos". Año 2014. 50 Cent comparó a Yayo y a Banks con la leche en mal estado. 50 envió más disparos a los ex miembros de G-Unit en una entrevista con Hot 97. "De hecho, ahora me gustan los hombres de Troy", dijo 50, haciendo referencia a apariciones de Yayo y Banks en Show My Love y Your Style de Troy. "Eso es una oportunidad. Están ahí como el elenco de apoyo". Como siempre, 50 aseguró que solo quiere lo mejor para sus afiliados. "Son como mis hermanos pequeños. Me gustaría que trabajen para sostener sus intereses en el público". Ese mismo año, G-Unit se olvidó de sus problemas tanto musicalmente como en términos de relaciones grupales. De hecho, se podría decir que la tripulación era la más inestable que jamás había sido, ya que 50 se la había pasado lanzando granadas verbales
a Tony Yayo y Lloyd Banks. Pero ese verano, casi 6 años después de que la relación del grupo con John Book tocara fondo, 50 conmocionó al juego del rap al actuar en Summer Jam por primera vez en 10 años y luego llevar a Banks, Buck y Yayo al escenario con él para realizar una presentación de los mayores éxitos de G-Unit. Era la primera vez que el equipo actuaba juntos desde 2008, pero como siempre la reunión duró poco. Año 2016. Al igual que sus antiguos afiliados de G-Unit, Lloyd Banks cavó su propia tumba con 50 en febrero de 2016, cuando se publicó una foto de él y The Game en Instagram. 50 se apresuró a volver a publicar la imagen, pero un tanto decepcionado con Banks y burlándose. Agosto de 2016. Después de intercambiar cientos de canciones y disparos verbales a lo largo de más de 10 años, una de las peleas de rap más notables del siglo XXI llegó a su fin en un club de striptease. Durante un evento organizado por 50 Cent en el club de striptease Eyes of Diamond en Los Ángeles, The Game subió al escenario y se ofreció a aplastar su beef de larga data. Lo que pasó con esa mierda fue hace 12 años. Los negros no están en esa mierda. Es 2016, no hay nadie en esa vieja mierda. A diferencia de su tregua pública en marzo de 2005, esta reconciliación parecía genuina, ya que TMZ publicó imágenes de los dos juntos en la sección VIP. Año 2018. Tan pronto como 50 aplastó su problema con The Game en agosto de 2016, los fanáticos esperaban que su problema con Lloyd Banks también terminara, considerando que su pelea ocurrió después de que Banks fue fotografiado junto a The Game en una publicación de Instagram a principios de ese año. Pero no fue así, ya que 50 acudió a Instagram para anunciar que Banks ya no era miembro del equipo. Sin embargo, más impactante que la partida de Banks fue la forma aparentemente amable en que 50 habló en redes sociales de él. Echa un vistazo a mi chico Lloyd Banks, nuevo mixtape próximamente. 50 escribió con una foto de Banks, Día de la Independencia, él está haciendo lo suyo. Año 2019. Una década después de su pelea inicial, 50 Cent y John Buck volvieron a luchar en 2019. Su pelea más reciente se remonta a principios de febrero, cuando Buck acusó a 50 por intentar sabotear su carrera. 50 respondió usando Instagram y compartiendo una respuesta de grabación de audio de Buck discutiendo su escándalo sexual con un transgénero. El clip muestra a un hombre que parece ser Buck diciéndole a una mujer que se deshaga de eso, en referencia a un video que supuestamente lo muestra realizando un acto sexual con una mujer transgénero. Un mes después de mover las aguas sobre Buck y su supuesta relación con una mujer trans, 50 compartió una publicación de Instagram que promocionaba sarcásticamente el próximo álbum de estudio de Buck, afirmando que sería un éxito entre la comunidad LGBT. John Buck está casi listo para lanzar su álbum, escribió 50 en la publicación eliminada desde entonces. Trabajó duro en este proyecto. Le dije que su elección personal de salir con una transexual confundiría a alguno de su público principal, pero con el apoyo de la comunidad LGBT debería estar bien. Horas más tarde, Buck usó su Instagram Live y amenazó a 50 y lo desafió. Si eres un verdadero negro, ¿por qué no vienes? ¿Por qué tienes miedo? Ve barra a barra conmigo, niga. ¿Tienes miedo? Sin embargo, no te escaparás de mí. A partir de ahí, Buck sugirió que 50 también tenía sus trapos sucios, incluso amenazándolo con exponerlo tan pronto como salga de su contrato con G-Unit. 50 siguió su sarcástica promoción del nuevo álbum de Buck con una táctica de marketing, supuestamente abriendo una página de GoFundMe para recaudar dinero para Buck. En una publicación eliminada desde entonces de Instagram, 50 escribió: ayuda a John Buck a alejarse de 50. Solo haz una donación y libera a tu rapero favorito. Hashtag 50 quiere su dinero. Otro trabajo de troll realizado por 50 fue que borró el video musical de John Buck, Road Trip de YouTube por infracciones de derechos de autor. Se dirigió a Instagram para compartir su movimiento de poder con una captura de pantalla que decía: este video ya no está disponible debido a un reclamo de derechos de autor de G-Unit Record Inc. En la leyenda 50 agregó: mira el nuevo video de Buck, quiero mi dinero el lunes.
Casi 2 meses después de comenzar de nuevo su pelea con Young Buck, 50 volvió al punto de partida, burlarse de la supuesta relación transgénero de su ex hermano de G-Unit. 50 compartió un clip de una entrevista en video de Glamour Perfect presentada como alguien que solía tratar con el rapero Young Buck. En el clip Glamour Perfect habla de su relación con Buck, mencionando sus visitas a su casa de Nashville. En el pie de la foto 50 escribió Buck gay. Hasta el día de hoy 50 Cent y Young Buck siguen en conflicto. Con The Game parece que todo está bien. Con Bang y Yayo, 50 le dejó estas palabras en su libro Hustle Harder, Hustle Smarter. Siempre sentí que si tal vez hubiera hecho un mejor trabajo al enseñar a Bang y Yayo cómo evolucionar y cambiar sus hábitos, cada uno de ellos estaría en mejores lugares en este momento. Mientras yo salía a trabajar, Bang estaba más contento de quedarse en su Porsche y ver el mundo desde allí. Bang quería que le llegaran las cosas, en lugar de salir y conseguirlas él mismo. No soy yo quien intenta asesinar su personaje. El tipo tiene tatuado Lloyd perezoso en el brazo. Literalmente lleva su pereza en la manga. En una canción titulada Stranger Things del nuevo álbum, Bang responde a 50. Cuando estás jodido el comportamiento se vuelve irregular, rápidamente. A veces la presión abruma cuando eres el jefe de la camarilla, pero no entiendes por delante de ti, no me inclino por nada. Soy dedicado, siempre humilde, generalmente disciplinado y nunca odiado. Llámame tranquilo, llámame perezoso. El talento nunca se desvaneció. Es frustrante cómo tu rutina no es apreciada. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo. Coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.